Hola, qué gusto poder saludarle, hermano y amigo de la gran familia Torrefuerte. Sea usted bienvenido a este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Se trata del estudio bíblico Jueces y Ruth. Y ya, gracias a Dios, estamos llegando a la lección número 6. Si usted nos ha acompañado desde el inicio hasta esta instancia, queremos agradecerle su respaldo, sus oraciones y su participación, ¿por qué no decirlo? Y si se está usted integrando, digamos, recientemente, queremos hacerle la cordial invitación de que en este canal, por este medio, usted pueda encontrar las lecciones previas para que pueda estar, como decimos comúnmente, al corriente y poder adherirse a estas clases hasta el final. Ya estamos a la mitad, así que gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta este momento, y con esa gratitud vamos a orar y vamos a pedirle que nos guíe a lo largo de esta clase, a esta lección que, insisto, es ya la mitad, es la sexta de nuestro estudio bíblico. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta este momento, hasta este punto de nuestro estudio bíblico. Queremos agradecerte, pero al mismo tiempo pedirte por tu guía, por tu enseñanza en lo que resta. Gracias por cada hermano, cada familia que se ha integrado, y también queremos pedirte, Señor, por los que se han de añadir, que se sientan bienvenidos a estas clases, a estas lecciones. Te lo hemos pedido y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ahí está ya en la pantalla en la que usted puede ver el título de esta lección. Se trata de un guerrero moldeado por el mundo. No vamos adelantando, vamos dejando que esto se vaya descubriendo en el transcurso de la clase. Vamos a ir entendiendo de quién se trata cuando el Señor dice que es un guerrero moldeado, formado de alguna forma, influenciado por el mundo. Bueno, tenemos que el respaldo bíblico para esta clase se centra o se apoya, se tiene apoyo escritural en los capítulos 10, 11 y 12. 10 desde el inicio, completo el 11 también, y hasta el versículo 15 del capítulo 12. Jueces 10 del 1 al capítulo 12, versículo 15. Bien, vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno con un tiempo de reflexión que nos invita a desarrollar el autor del libro en el que estamos respaldándonos. Claro, aparte de la Biblia, por supuesto. Y nos lleva a que reflexionemos, o nos invita a reflexionar en cómo es que crecimos, es decir, cómo era el entorno cuando usted y yo éramos niños. Ahora, entiendo perfectamente que cuando digo usted y yo podemos estar hablando de diferentes edades. Vamos a centrarnos en el ejemplo que un servidor puede presentar para que cada uno haga esta, digamos, dinámica mental. Cuando un servidor era niño, hablando, por ejemplo, de la tecnología, el autor nos dice que contrastemos cómo fue nuestro crecimiento, cómo es ahora nuestro día a día. Cuando era yo niño, existía un número telefónico, una línea telefónica para un hogar, para una familia. Se tenían, si acaso, 2 o más, solo en ámbitos comerciales o empresariales. En una casa era solo una línea. ¿Y esto qué significaba? Al no haber, como ahora, los celulares, los móviles, que si, por ejemplo, alguien de la familia estaba desarrollando una llamada y otras personas de la misma familia tenían que, al mismo tiempo, ya sea recibir una llamada o hacerla, pues se prefería buscar en la calle una caseta telefónica en donde con una moneda, después fue con una tarjeta, con una moneda podíamos hacer nuestra llamada, porque solo había una forma de comunicarse telefónicamente, y era a través de, insisto, un solo teléfono muchas veces. En otras ocasiones había 2 o 3 aparatos, pero igual todos pertenecientes a una misma línea telefónica, un mismo número.
Hoy, bueno, la enorme ventaja de que esa línea telefónica ya ni siquiera se utiliza a raíz de que cada miembro de la familia, desde el más pequeño prácticamente, tienen sus móviles, tiene cada uno de los integrantes de la familia un celular. Y así que ya eso de apúrate porque quiero hablar o cuelga porque necesito recibir una llamada ya no son frases cotidianas en una casa, en un hogar. Ahora ya son otras, ¿no? Pero bueno, eso es algo que yo recuerdo de mi niñez, un tanto de mi adolescencia, y ya después se empezaron a implementar avances tecnológicos en esa esfera. Y usted digamos, en su contexto también tendrá, ¿verdad? Un cómo fue antes, cómo es ahora. En cualquier área de la vida que usted quiera hacer ese contraste, posiblemente va a experimentar risa o nostalgia o no sé, ¿verdad? Una gama de sentimientos al recordar cómo era en el pasado. Pero, dice nuestro hermano Gary Williams, no nos centremos solo en eso, ahora traspasemos ese ejercicio mental, ese contraste que hicimos con aspectos negativos. Y bueno, ahí también sobran los ejemplos. Hablando nuevamente, disculpe que deba usarme como referencia, sería una falta de respeto emplear el ejemplo de otra persona. Cuando yo era niño, vivía obviamente en la casa de mis padres, un departamento. La ventaja era que ese edificio estaba en una privada, decimos una privada cuando una calle no es muy transitada. Y enfrente de este edificio había otro, y a un lado de los edificios había algunas casas solas. ¿Y qué pasaba? Que todos los niños, yo incluido, siendo tal vez las 5 o 6 de la tarde, salíamos a jugar en esa calle, por lo mismo de que no era tan transitada. Y si acaso pasaban automóviles, lo hacían de una manera muy precavida. Qué ambiente tan hermoso, de verdad. Porque, les soy honesto, nuestros padres abrían las ventanas, abrían las puertas para llamarnos y alzando la voz para que pudiéramos escuchar, a veces 9, 10 de la noche y no pasaba nada, no había un riesgo latente por el cual ellos estuvieran preocupados. Obviamente tenían que llamarnos para ya tomar la cena, descansar y al otro día ir a clases, pero era un ambiente muy bonito. Y usted yo creo que también tiene ahora esa sensación, ¿no? De cómo ahora pues los tiempos se han dificultado tanto económicamente. A lo mejor el contraste que usted hizo fue, bueno, antes con esta cantidad de dinero podría yo viajar hasta este lugar tantos días, ahora ya solo un par de días y casi, ¿no? A la esquina de mi calle. Exagero obviamente un poco, pero el tema es, cada uno hizo su ejercicio y encontramos que tristemente las cosas han cambiado. Sí para bien por un lado, mal por otra parte. Hay cambios que no nos han beneficiado, otros sí, pero otros han sido perjudiciales, están siendo difíciles. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué tanto hemos aprendido a afrontar esta situación que se ha ido haciendo cada vez más adversa? ¿Qué tanto, y esto tendría que ser preocupante, qué tanto ya nos hemos acostumbrado, qué tanto ya nos hemos incluso acoplado, pudiera ser el caso? Es que antes los hijos tenían más respeto para con los padres, ahora eso ya se ha perdido bastante, que tanto tal vez los padres ya estamos en un ámbito de resignación, asumiendo que bueno, pues hoy los chicos nos pueden decir hasta de lo que nos vamos a morir, ¿no? No es un caso personal, pero digo, sí nos lleva a reflexionar en no solamente el cambio en sí que ha habido o que se está suscitando, que se está desarrollando, que se está incluso intensificando, sino que nosotros qué tanto ya nos hemos acoplado. Y es importante tenerlo presente por lo siguiente. Hay una opinión respecto a la palabra de Dios, hay una opinión por parte del corazón de Dios en cuanto a esto. Y esto fue escrito alrededor del año 64 de nuestra era,
y hoy sigue o debería de seguir retumbando, no nuestros oídos, no solo nuestro intelecto, sobre todo nuestro corazón. La carta a los Romanos en el capítulo 12 inicia hablándonos de que no nos conformemos a las formas de este mundo, que no tomemos sus formas, que no nos adecuemos. Está hablando del nivel de maldad que siempre ha existido. No está hablando de situaciones en las que obviamente tenemos que adaptarnos, ¿no? Hoy no vamos a buscar un caballo para trasladarnos a nuestro lugar de trabajo. Hoy lo hacemos a través de un auto, una bicicleta, lo que sea, pero ha evolucionado el panorama. Se refiere a, dice la palabra del Señor, no nos conformemos, no tomemos la forma de la maldad creciente, de la indolencia creciente, indolencia en cuanto a lo que tendría que ser, y ya no digamos de los preceptos bíblicos, sino de los buenos modales, de las leyes básicas de civilidad, moral y buenas costumbres, pudiéramos decirlo en una sola frase. Todo eso ya ha ido tristemente desvirtuado en gran medida en muchas sociedades de nuestro mundo. Entonces, ya usted entonces podrá ir viendo la conexión con el título, un guerrero moldeado por el mundo. Sí se trata de un instrumento, es un juez, un instrumento en las manos de Dios, pero que tuvo una digamos, iba a decir panorámica, no, un entorno, un ambiente familiar desde chico, desde nacimiento, diríamos, desde que se le gestó, y ya sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? Seguramente, y si no, bueno, lo vamos a mencionar, pero este personaje bíblico sí, tristemente, fue asumiendo las formas del mundo en su crecimiento. Después vemos una situación impresionante de parte de Dios, pero fue moldeado por parte de los valores en aquel entonces del mundo, malos obviamente. Vamos a retomar un tanto el aspecto del esquema, ya sabe, estatuto de parte de Dios, desobediencia por parte del pueblo, arrepentimiento de parte de éste, y el Señor los perdona y les vuelve a dar una oportunidad. Vamos a avanzar, tenemos aquí un pasaje, vamos a seguir dándole todo el espacio, toda la cabida que la palabra del Señor tiene para estas clases. Voy a leer, se trata de un pasaje un poquito extenso, por eso lo estamos dividiendo en varias diapositivas y vamos comentando. Versículo 6 del capítulo 10, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, note usted, tal vez en su pantalla no fuera tan digamos, visible, yo lo subrayaré. Hay palabras ahí remarcadas para que podamos establecer lo que la Biblia aquí nos quiere enseñar, entre otras cosas. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, y estoy con mi dedo haciendo un número 1, sirvieron a los Baales, a Astarot, tenemos ya 2 dedos, contando van 2, a los dioses de Siria, 3, a los dioses de Sidón, 4, a los dioses de Moab, 5, ahí tengo ya la mano extendida, a los dioses de los hijos de Amón, son 6, y por si fuera poco, así no lo dice la Biblia, lo estoy mencionando yo, dice, y a los dioses de los filisteos. ¿Cuántos contó usted? 7. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Vea la gravedad, vea lo vil del corazón del pueblo en cuanto a lealtad para con Dios no la había, una total ingratitud. 7 naciones, 7 influencias religiosas, 7 propuestas religiosas en contra de Dios, y peor aún, cada una de estas situaciones religiosas que usted y yo leímos con sus aristas. ¿Qué quiero decir con esto?
Es decir, si la palabra de Dios, por ejemplo, dice dioses de los filisteos, no estamos hablando solamente de dioses, de 7 dioses, claro, con D minúscula, claro, falsos. No estamos hablando de 7 solamente, que ya sería una afrenta, de hecho lo fue, terrible por parte del pueblo, sino en que en cada uno de ellos, por ejemplo, dice dioses de los moabitas, los dioses de los hijos de Amón, ahí a lo mejor multiplicamos, así, ¿no? Dioses de los hijos de Sidón, de Siria, a los Baales, plural. Entonces, imagínese usted lo terrible del caso. Ya no es que por ahí un hogar israelita tuviera una estatuilla. Oye, ¿y eso qué hace ahí? Ustedes que son del pueblo de Dios. Pues nos lo regalaron cuando compramos las verduras, la persona de la venta nos los dio y nos dijo que pues aunque nosotros no creamos en ello, nos puede adornar la casa. Aún así ya sería algo triste, preocupante, si no es que grave. No estaban por ahí en lo escondido. Seguramente en promedio cada hogar israelita tenía de 2 a 3 estatuillas de divinidades falsas, subrayo divinidades, por supuesto. Divinidades falsas, estamos hablando de demonios, palabras más, palabras menos. Y lo grave de esto es que no eran de ornato. Ya se tenía a este muñeco para pedirle porque abundara la salud. Se tenía a esta muñeca para pedirle que, no sé, nadie se enfermara de la casa. Cuando tenían como monarca al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al capaz de abrir un mar para librarlos de la esclavitud egipcia. Y ahora con muñecos, estatuas que veneraron incluso egipcios en el pasado. ¿Cómo se habrá sentido nuestro Señor? Bueno, lo vamos a leer. Dice el 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Oiga, es risa nerviosa, o sea, es lo mínimo, o sea, no era para menos. Se encendió la ira de Jehová contra Israel. Vea la expresión. No se dice, y Jehová experimentó ira, se encendió, es decir, hubo digamos como una explosión, una manifestación estruendosa de parte de Dios en cuanto a la ira en contra de su pueblo. Y por ende, obviamente, los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Vea la estrategia que está utilizando nuestro Señor. Por eso era tan importante que mencionáramos paso por paso las naciones que intervinieron en esa influencia maligna y religiosa con el pueblo de Dios. Los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Digamos, estás confiando en todo esto con minúsculas por supuesto, en un Dios de los amonitas. Entonces, de alguna forma tú te sientes identificado con ellos porque estás adorando, estás sirviendo, estás dependiendo, estás confiando en un Dios de ellos, Dios minúscula. Pues fíjate, ahora son ellos que te vendieron la idea de que este Dios servía de algo, los que te están quitando la comida, están matando a tu familia, están robando tus pertenencias, te están sacando de tu hogar, a ese mismo pueblo con el cual de alguna forma estás simpatizando porque estás rindiéndole culto a sus mismos dioses. Bueno, nada más para que veas con quién te has metido. Y obviamente con Satanás la traición es de a gratis, diaria. Nuestro enemigo, hermanos, primero nos plantea hacer algo que ofenda al Señor,
al hacerlo, al desobedecer, al caer en la tentación, bueno, pues recibimos lo que ese pecado nos ofrecía. El deseo de venganza se ve consumado. Por mencionar el ejemplo de un pecado, pues viene la factura. Ese mismo diablo que a usted le propuso hacer esto es el que lo va a acusar, es el que le va a estar haciendo sentir mal, es el que le va, como dice la palabra del Señor, a robar, a matar, a destruir. Esto de matar, obvio, en la mayoría de los casos no literalmente, pero esa es la cuestión. Entonces dice el Señor, bueno, vamos a dejar que en ese entorno en el que te hacen enlodado, pagues las consecuencias. Sigo leyendo. En el 8, y dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, y no poco, dice 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Podemos imaginar gritos, lamentos, llanto amargo y perdón, tal vez por si se escuchara indolente, pero ¿qué querían? ¿Que el Señor fuera indiferente a esto? ¿Que aún así los bendijera? ¿Que los apapachara? Vamos a ir viendo un poco en cuanto a la justicia de Dios. Y seguimos con la lectura de este pasaje. Dice el 14. Vea la forma en la que el Señor los trata. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Ante ese llanto, ese doblar rodillas seguramente, algunos postrados totalmente en el piso, les dice el Señor, parafraseo un poco lo que acabamos usted y yo de leer, ¿a mí me pides ayuda? Ve, clama a los dioses que habéis elegido y que tienes ahí en tu casa, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Esta frase es muy familiar para muchos creyentes y yo me incluyo, no me estoy vanagloriando y excluyendo de una situación que a todos nos ha envuelto o nos puede llegar a envolver. Señor, solo por esta vez perdóname, no vuelvo a hacerlo. Es lo que le decía el pueblo a nuestro Señor. Haz con nosotros lo que creas justo. Solo hoy, solo esta vez que nosotros planteamos será la última, perdónanos y líbranos. Y esto que leemos en el 16 realmente conmueve. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Y no es a esto a lo que me refiero. Dice, y sirvieron a Jehová. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Bien por ellos. Lo que conmueve es lo que dice al final. Dice, y él, nuestro Señor, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Cuando meditamos un poco en esta expresión, usted y yo podemos vislumbrar un corazón triste de parte de nuestro Señor, conmovido cuando vio el arrepentimiento de su pueblo. ¿Qué habrá sentido cuando vio que derribaban todas esas estatuillas? Tal vez hasta con coraje, tal vez renegando, y yo que confío en ti, pedazo de madera, en ti, pedazo de barro. Dice el Señor en su palabra, fue angustiado a causa de esa aflicción. Es decir, el Señor contempla cada uno de nuestros sentimientos y ninguno le es indiferente. Aún la indiferencia de un creyente, de un hijo suyo, le repercute en su corazón 100% de amor.
Dios es amor. A eso me refiero cuando digo 100% de amor. Y remitámonos un momento en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 1, el inicio, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, usted muchas veces esto lo ha escuchado y le ha sin duda generado mucha gratitud para con Dios, mucho gozo, mucha paz, mucho consuelo, mucha adoración para con Dios, mucha alabanza. Y qué bueno que así sea y que siempre sea. Pero note usted que el Señor nos deja aquí una lección. Vaya, varias, pero una que queremos resaltar es la siguiente. Si confesamos nuestros pecados, lo que hizo Israel, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero vea los dos conceptos que se manejan aquí. Fiel. ¿A usted? No, sino a sí mismo. Dios le promete a este pueblo un nivel de victoria tal que no puede ser conmovido por ninguna fuerza. El Señor en su fidelidad lo que planea lo cumple y lo cumple a la perfección. Estamos hablando de un pueblo del que vino el Mesías, que a usted y a mí nos salvó. Al creerle como Dios, al declararle como Dios, y que en esa condición se humana para poder morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Cómo no, el Señor, estableciendo este plan de salvación, este plan salvífico, iba a darle la victoria a su pueblo. Pero insistimos, no haciéndose de la vista gorda, sino desarrollando lo justo, por eso dice ahí, fiel y justo, para que esto se cumpla. Entonces, sí, el Señor en su fidelidad le perdona, pero le perdona sin olvidar su carácter justo. ¿Y qué queremos decir con esto? Que hubo reprensión, o dicho de otra forma, hubo consecuencias, hubo repercusión, más bien nos queríamos referir a esta palabra. El pueblo perdonado, pero en cuantos ya había luto, en cuantos ya la pérdida era irrecuperable, de ganado, de posesiones, vino el perdón, pero la etapa de la restitución, solo Dios sabe cuánto va a durar y qué va a significar en la vida de cada uno de sus hijos, a los cuales nos perdona, a quienes nos perdona. Entonces, por eso dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos va a perdonar sin olvidarse de que se trata de un proceso de justicia en el que, por ende, puesto que el plan es a usted y a mí irnos perfeccionando, vendrá el perdón, sí, pero las facturas se tendrán que ir pagando. No sé, vamos a un ejemplo muy simple. Volviendo a mi niñez, ¿verdad? Estamos jugando ahí en esa unidad habitacional y rompemos con el balón un vidrio y le decimos al dueño de la casa que nos perdone y él nos dice, no lo vuelvan a hacer, el vidrio cuesta tanto. O sea, usted dirá, no nos está perdonando. Sí, técnicamente no, pero también, digamos, pudo haber tomado otras medidas. El caso es que hay situaciones en las que nosotros de todas formas tenemos que hacer situaciones, no que compren nuestro perdón, ese ya está consumado, pero sí la restitución. Y entonces por eso creemos importante remarcar, no se tome a juego esto. Confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Bueno, entonces, ¿qué dolor puede haber en mi corazón en pecar dentro de 2 horas? Si en 2 horas 10 minutos el Señor me puede estar perdonando. Sí, pero pensemos en las consecuencias. Y el Señor va a actuar con justicia. Eso no nos pueda quedar, digamos, en duda.
Seamos temerosos del Señor, como no lo fue, tristemente, el pueblo de Israel, o sea, su pueblo. Vamos avanzando. Ahora sí, entramos de lleno a la vida de este personaje, Jefté. Seguramente usted ya se había ubicado que se trataba de él, y pues aquí está una escena desgarradora. Está saliendo mucha gente a celebrar que están viendo en él la mano de Dios para librarlos. Sin embargo, digamos, en la delantera está ahí una jovencita, una doncella, que sale a recibirlo. Pues se trata de su papá, es decir, es la hija de Jefté, claro, en la ilustración, y a Jefté, en lugar de darle gozo, le da casi un shock ahí en el corazón, porque le está doliendo esta situación, y muy probablemente usted sabe de qué se trata, pero es justo que lo vayamos describiendo. Pero ahí lo tenemos, se trata de Jefté. Vamos leyendo. Perdón. Dice en el capítulo 11, a partir del versículo 1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Aquí ya el Señor dando por hecho que en él había el carácter que se necesitaba para ser un líder, un caudillo victorioso frente a su pueblo. Pero aquí estamos apenas hablando de sus orígenes. Pero vea, el Señor ya da por hecho, porque él tenía planes con él, con este hombre. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Esta, digamos, situación familiar, que era hijo de una prostituta, genera lo que leemos en el 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y no solo eso, sino el tipo de historial de esta persona. Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos. Vaya, porque no solamente de una manera airada lo despreciaron, sino de una forma en la que estaba amenazada su vida. Por eso dice el versículo 3, que huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esta región era particularmente especial en aspectos, digamos, de el riesgo para muchos de los vecinos. Era un lugar estratégico, vamos a decir así, pero que se utilizó para la maldad. En gran parte, no quiere decir que todos eran así, pero por eso dice la Biblia, se juntaron a él hombres ociosos. Él con los hombres ociosos con él, hicieron sociedad. Hombres ociosos, el término, digamos, más práctico o aplicable a nuestro momento sería mercenarios. Esto es, eran personas que estaban dispuestas, no tenían, digamos, ninguna restricción moral en su corazón, psicológica. Ellos podían cometer cualquier crimen con tal de que usted les pagara. A eso se refiere con que eran hombres que se vendían al mejor postor. Él me está dando tanto para que yo te robe a ti, pero si tú me das lo que él me está dando y un poquito más, no solo no te robo, le robo a él y te doy a ti parte de la ganancia. Más o menos así era como operaban estos hombres. Y Jefté se les unió, ellos a él. En fin, por eso dice, los cuales salían con él. Cuando dice la palabra del Señor que salían, pues no era al cine, era que actuaban de esa forma, ¿no? O sea, que parejo los hombres con los que él se junta y ellos a él. Por eso decíamos, él se acopló al entorno. Mi mamá no tiene un historial, así lo decía Jefté, por supuesto, no tiene un historial honorable, honroso. Seguramente no existía la palabra bullying como ahora. Mucha gente desde su niñez lo tenía a distancia, lo criticaba, se burlaba, lo ofendía.
Y esto se recrudece cuando en su familia política sus hermanos le dicen, ¿sabes qué? Fuera de aquí, si no quieres que te vaya mal. Y veamos cómo es que este entorno de amargura, de desprecio, de menoscabo, pues a él sin duda le facilitó el unirse con personas que le dijeron, no te preocupes, los mejores amigos son los billetes que tienes en tu cartera, ¿no? Y entonces él pues lo estableció así, sin duda con cierto cinismo, pero Dios tenía planes para con él y cambió su vida. Siguió habiendo altas y bajas en ella, en su vida, sí, pero fue un cambio radical. Versículo 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. 5, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Oye, ¿y dónde está este Jefté? No, pues sus hermanos, bueno, sus medios hermanos lo corrieron. ¿Ya dónde se habrá ido? Lo hemos visto por Tob. No me digas, sí está ahí delinquiendo. ¿Qué pasó por la mente? Lo digo así, hermanos, para que podamos más o menos vislumbrar. ¿Qué pasó por la mente del pueblo, de estos ancianos, y sobre todo en el corazón de ellos, para decir, pues vamos por él? Creo que ahora hasta más curtido, más preparado puede estar para lo que lo necesitamos. 6. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Sin duda, con los tobitas has aprendido muchas técnicas, por no decir mañas, que nos van a poder ayudar bastante para poder afrontar a los amonitas. Versículo 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Ahora, los ancianos podrán decir, bueno, fueron tus hermanos, nosotros no. Pero se entiende este reproche de Jefté porque esto sin duda revela el escenario en el que él fue despedido, fue corrido más bien, y todos presenciando esto, algunos tal vez riéndose, otros avergonzándolo más. Por eso los incluye. Y dice, y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amós, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Parafraseo un poco. No nos olvidamos que te tratamos mal. Justo ese rencor, esa amargura, esos deseos de venganza que hay en tu corazón pueden ser lo que te impulsen, si aceptas ser nuestro líder, para que ganes una batalla que te va a reivindicar. Se escucha tentador, ¿no? Versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Seguimos avanzando en el pasaje para que veamos este contraste que yo le mencionaba, de ser una persona despreciada, ahora es alguien al que se le está buscando. Y fue una comitiva, tenga por seguro que no fueron 2 o 3 personas por ahí. De ser amenazado, pues yo le digo que corría su vida, corría peligro, a ser aclamado. Le están diciendo, vas a ser el general, vas a ser el que vaya al frente, el que se va a vestir de héroe, de desterrado a gobernante. Ahí sí podríamos hacer, es necesario una consideración, juez, no un gobernante fungiendo como un rey legislador, pero sí como alguien que estuviera en un liderazgo ponderante, de mercenario a jefe militar, ya no un criminal, sino, digamos, el titular de las Fuerzas Armadas del pueblo de Dios. Seguimos leyendo, estamos llegando a la recta final de nuestro estudio, de nuestra clase, vamos, creo que viene en tiempo, dice el versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés,
y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Esto de pasó, dice la palabra del Señor, significa que iba reclutando gente mientras iba avanzando en el territorio. Entonces, él estaba viendo que se avecinaba un triunfo, pero pasa lo que muchas veces nos ocurre, que cerca de la victoria hay un titubeo, ¿será cierto esto? Recuerde, con Gedeón de alguna forma pasó. Ya tú, Señor, me lo has asignado, pero no termino de creérmela. Y lo del vellón, ¿sale? Entonces, por eso es que ahora ya tenemos una misma, causa, pero vea cómo se agrava esta situación. Y Jefté hizo voto a Jehová cuando el Señor se lo pidió. Fue una iniciativa de su parte, la cual le costó muy cara. Hermanos, no ofrezcamos a la ligera, ni a Dios ni a quien sea. Por eso dice nuestro Señor, Nuevo Testamento, que nuestro sí sea un sí, nuestro no, un no. No le añadamos. ¿Puedes? Sí. ¿No vas a poder? No, no voy a poder. Y si le añadimos, corremos riesgos de decir algo de lo cual podemos después retractarnos, podemos fallar, arrepentirnos, etc. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será tuyo, Señor. Hasta ahí podríamos decir, se oye bien, se oye bonito. Aquí está ¿quién le pidió que hiciera esto o dijera esto? Y lo ofreceré en holocausto. Nos detenemos un poco. Los comentaristas bíblicos se dividen un poco en cuanto a la resolución de esto, porque quien salió fue su hija. Algunos insisto, comentaristas bíblicos se inclinan porque no hubo necesidad, no fue de hecho que Jefté la estuviera ofreciendo como un sacrificio vivo y que esta jovencita entonces por ende tuvo que morir, sino que se refería más bien, o la palabra del Señor se refiere más bien al hecho de que ella entonces, al ser consagrada al Señor, no iba a casarse, no iba a tener una vida como el resto de las jóvenes de su generación. Vamos leyéndolo y vamos comentándolo. Jueces 11:32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Podemos creer que sin desear con esto que entonces esta jovencita muriera en el honor de Dios, porque Dios de hecho ni lo pidió. Jueces 11:33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Yo creo que ahí sacó toda la furia retenida por su adolescencia. Dice así al final: así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. El Señor dando la cara por su pueblo en contra de naciones que servían a Satanás. Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danza. Imagínense lo que sintió el corazón de Jefté solo por abrir la boca. Por eso está la palabra del Señor, Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, que tengamos cuidado con ella. Dice: y ella era sola, su hija única. Estos son factores que hacen suponer que la tristeza de Jefté era, sí, intensa, pero porque no iba a haber un heredero. Al ella estar consagrada a Dios, no iba a casarse. Por eso le digo, hay cierta diferencia en opiniones. Sin embargo, al final daremos la de un servidor. Dice: no tenía fuera de ella hijo ni hija. Así concluye el 34 y dice el 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme.
36. Ella entonces le respondió. Pero vea, ahí no está, digamos, esclarecido por parte de Jefté justo lo que le prometió al Señor a esta chica, a esta joven, quiero decir. Ella entonces, tal vez sin tanto contexto, le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Jueces 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Esto ayuda a inclinarse un tanto por el lado de que la consigna fue: no se casará, está consagrada o estará consagrada al Señor, porque se establece el concepto de la virginidad, la cual estaba por demás mencionarla cuando el destino final de esta jovencita iba a ser la muerte misma. Entonces dice: y llore mi virginidad. Tu virginidad no es tal vez algo pequeño comparado a llorar tu vida misma, que la vas a perder. Ahí está en la mesa, ¿no? la propuesta de verlo de esa forma. Jueces 11:38 dice: él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Versículo 39. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ojo, aquí no está diciendo: y la sacrificó y murió, sino tal vez, ¿verdad?, un momento en el que dice: aquí está mi hija, ya no es mía. Y dice, reforzando esta idea, el versículo al final: y ella nunca conoció varón. Pues sí, ¿cómo lo iba a conocer si iba a estar muerta? No, si se menciona esto es porque se mantuvo viva. Es lo que algunos comentaristas bíblicos dicen. El 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. La clave aquí está. Jefté dijo holocausto. Y eso no significaba ninguna otra cosa que el sacrificio total de la persona, ¿no? Y la palabra endechar aquí también cumple una función primordial: es llorar por un difunto. Ahí queda. Digamos, cualquiera de las dos cosas nos lleva a, mi propuesta es, cualquiera de las dos generó una tristeza inútil, porque hay una separación total prácticamente, ya sea en una u en otra, por parte de Jefté con su hija amada. Recordemos, era la única. Entonces, aquí algunos comentarios bíblicos establecen: pues se lloraba cada 4 años por la hija de Jefté, de tú ya te casaste, ¿verdad? Tú ya te casaste, y se acuerdan de la hija de Jefté. Sí, pues ella no está con nosotras disfrutando de este proceso como antes del voto de su papá podíamos platicar y disfrutar con ella, visualizando, pensando, prospectando, etc. Como sea, insisto, la situación fue crítica para Jefté, sí, para su hija, por supuesto también. Haya sido como se haya resuelto, es algo que de cualquier manera lo que concluye es que nosotros debemos tener cautela en lo que decimos. Hermano, muchísimas gracias por su participación en esta clase. Le esperamos para la número 7. Vamos a orar y terminamos con esta clase. Gracias, Señor, por el final de esta clase que tú nos has permitido desarrollar. Lo hemos hecho poniéndonos en tus manos benditas, Señor, para de ti y solo de ti aprender lo que nuestro corazón va necesitando entender de ti, de tu carácter, de tu amor, de tu justicia, de que no debemos, Señor, hablar sin cuidar nuestras palabras, porque con ellas podemos ser de bendición, con ellas podemos generar situaciones difíciles, tristes, y si así lo hemos hecho, Señor, por favor, perdónanos. Y gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Le esperamos, gracias por habernos acompañado, insisto, le esperamos para la lección número 7. Hasta pronto.